Hola, antes de iniciar nuestro podcast, para seguir explorando temas de Machine Learning e inteligencia artificial, los invitamos a suscribirse al newsletter AI and Data Insights y seguirnos en LinkedIn y X. Hoy nos vamos a sumergir en un paper que está dando mucho de qué hablar en el mundo de los LLMs. Se titula Multi-Challenge, un benchmark realista de evaluación de conversaciones multitorno que desafía a los LLMs de vanguardia. Uf, sí. Un título bastante largo. Pero bueno, más allá del título, lo que realmente llama la atención es que este benchmark no se trata de solo una prueba más. Multi-Challenge se centra en las conversaciones multiturno, que son mucho más complejas que las interacciones de una sola pregunta y respuesta. Sí. Es como pasar de un sprint a una maratón de conversación, ¿no? Exactamente. Y lo más interesante es que este benchmark intenta reflejar cómo las personas realmente interactúan con los LMs en la vida real. No se trata de ver si un LM puede escribir un poema o traducir un texto, sino de cómo se desenvuelve en una conversación con todas sus idas y vueltas. Entiendo. Entonces, ¿en qué se diferencia este multi-challenge de otros? ¿Qué lo hace tan especial? Bueno, los autores del paper identificaron cuatro desafíos clave que hacen tropezar incluso a los LLMs más avanzados. Estos desafíos se centran en habilidades que damos por sentadas en las conversaciones, pero que son sorprendentemente difíciles para las máquinas. Son intrigante. Cuéntame más sobre esos desafíos. ¿Cuáles son esas habilidades que nos parecen tan naturales pero que resultan ser un dolor de cabeza para los LLMs? El primer desafío es la retención de instrucciones. Imagínate que le pides a un LLM que escriba un resumen de un artículo en un tono formal. Y luego, unas cuantas interacciones después, le pides que genere ideas creativas para un proyecto. Puede el LLM recordar y mantener ese tono formal en las ideas. Esa es la esencia de la retención de instrucciones. Tiene sentido. Sería frustrante tener que recordarle constantemente al LLM las instrucciones previas, ¿no? Mm. ¿Y qué hay del segundo desafío? El segundo desafío es la memoria inferencial. Se trata de la capacidad del LLM para recordar y conectar información relevante que se ha mencionado en diferentes puntos de la conversación. Por ejemplo, si en un turno anterior mencionaste que eres vegano, el LLM podrá usar esa información para recomendarte un restaurante. Eso sería realmente útil. Sería una señal de que el LLM está realmente prestando atención y construyendo una comprensión del contexto. ¿Cuál es el siguiente reto en la lista? El tercer desafío es la edición confiable versionada. Piensa en colaborar en un documento con un LLM. Haces algunos cambios, el LLM los revisa y propone modificaciones y así sucesivamente. Para superar este desafío, el LLM necesita realizar un seguimiento preciso de todas las versiones y ediciones, como un editor profesional. Mm, Eso suena complicado. Mantener el control de las versiones en un documento ya es bastante difícil para los humanos. No me imagino la complejidad que esto implica para un LLM. Exactamente. Y el último desafío, pero no menos importante, es la autocoherencia. En esencia, se trata de si el LM puede evitar contradecirse a sí mismo durante la conversación. Ajá, como cuando alguien cambia de opinión constantemente y termina sin saber qué piensa realmente. Veamos que sí, un LLM que se contradice constantemente no genera confianza. Entonces, tenemos estos 4 desafíos. Retención de instrucciones, memoria inferencial, edición confiable versionada y autocoherencia. ¿Cómo se comparan los LLMs actuales en estas áreas? Bueno, la respuesta corta es que incluso los LLMs más avanzados como GPT-4, Claude y Llama, tuvieron dificultades para superar estas pruebas. Los resultados fueron bastante sorprendentes. Ya me imagino que no obtuvieron un 100% de prestación. Cuéntame más sobre esos resultados. ¿Qué tan mal les fue a estos LLMs? Digamos que no salieron con honores precisamente. De hecho, ninguno de los modelos logró siquiera un 50% de precisión en promedio. Caray. Eso sí es un llamado de atención. Pensaba que estos modelos eran mucho más avanzados. ¿A qué se debe este bajo rendimiento? ¿Es simplemente un problema de memoria o de capacidad de procesamiento? Bueno, el paper profundiza en las razones por las que estas habilidades aparentemente básicas son tan difíciles para los LLMs. Y lo que argumentan es que no se trata solo de recordar información, sino de algo más fundamental, la capacidad de comprender y razonar sobre el contexto de la conversación. Tiene sentido. En una conversación humana no solo procesamos palabras aisladas, sino que las interpretamos dentro de un contexto más amplio. Consideramos el tono, las emociones, las intenciones y las experiencias previas. Parece que eso es lo que les está faltando a los LLMs. Exactamente. Los investigadores señalan dos habilidades clave que los LLMs necesitan desarrollar para dominar las conversaciones multitorno: atención y razonamiento en contexto. Suena a que están describiendo habilidades cognitivas humanas. ¿Puedes explicarme un poco más sobre estas dos habilidades en el contexto de los LMs?
Claro que sí. La atención en el caso de los LM se refiere a la capacidad de enfocarse en las partes relevantes de la conversación, incluso cuando ésta se vuelve larga y compleja. Imagina una conversación con muchos detalles y digresiones. Para seguir el hilo, necesita recordar qué información es crucial y qué detalles son solo ruido. Esa es la atención en acción. Entiendo. Es como filtrar la información importante en medio de un mar de datos. ¿Y qué hay del razonamiento en contexto? ¿Cómo se aplica eso a los LLMs? El razonamiento en contexto implica la capacidad de conectar diferentes piezas de información y usar la lógica para comprender el significado de la conversación. Por ejemplo, si mencionas que te gusta el senderismo y que estás planeando un viaje a las montañas, un LLM con buen razonamiento en contexto podría inferir que estás interesado en hacer senderismo durante tu viaje. Es como unir las piezas de un rompecabezas para formar una imagen completa. Suena que estas habilidades son esenciales para que los LLMs puedan participar en conversaciones más naturales y significativas. Sin duda alguna. Y para evaluar estas habilidades de manera rigurosa, los investigadores tuvieron que crear un benchmark a la altura del desafío. Ahí es donde entra en juego el ingenioso diseño de Multi-Challenge. Mencionaste antes que este benchmark intenta replicar las conversaciones del mundo real. ¿Cómo lo lograron? ¿Acaso se sentaron en una sala a inventar escenarios de conversación? Ajaja, no para nada. Para construir un multi-challenge, utilizaron un enfoque híbrido que combina la eficiencia de la generación automatizada con el toque humano de la revisión experta. Suena a una combinación ganadora. Cuéntame más sobre este proceso. Bueno, en primer lugar, crearon un sistema llamado MMCE, que básicamente es un juego de roles para LLMs. Imagina que tienes un grupo de LLMs y a cada uno le asignas un rol planificador, usuario y respondedor. Es como en un teatro improvisado con LLMs, como actores. Me gusta la analogía. ¿Y cuál es el papel de cada uno de estos actores? El planificador es el director de la obra. Recibe información sobre el tema de la conversación, la personalidad del usuario simulado y, lo más importante, la categoría de desafío que se quiere evaluar. Con eso en mente, crea un esquema o guión para la conversación. Entonces, el planificador establece los parámetros y el objetivo de la interacción. ¿Y qué hay del usuario? ¿Cuál es su función en esta obra improvisada? El usuario es el que interactúa directamente con el respondedor. Su tarea es seguir el guión de planificador y generar enunciados que sean coherentes con el contexto y la personalidad asignada. Básicamente trata de llevar al respondedor por un camino que ponga a prueba la habilidad específica que se está evaluando. Entiendo. El usuario es como un agente provocador buscando las grietas en la armadura del respondedor. Y mientras tanto, ¿qué hace el respondedor? Simplemente intenta seguir la corriente. Exacto. El respondedor recibe el historial de la conversación y tiene que generar respuestas que sean coherentes y relevantes. Para este rol, los investigadores utilizaron una variedad de LLMs, incluyendo modelos como GPT-4, Claude y Bayama. Eso es ingenioso. Al usar diferentes LLMs como respondedores, se aseguran de que los resultados del benchmark sean representativos del panorama actual. Precisamente. Pero la cosa no termina ahí. Una vez que MSC ha generado una conversación, esta pasa por un riguroso proceso de revisión humana. ¿Y en qué consiste esta revisión humana? Simplemente se aseguran de que las conversaciones tengan sentido. Bueno, la revisión humana es crucial para garantizar la calidad del benchmark. Los expertos se enfocan en 3 aspectos clave. Primero, verifican que la conversación se ajuste a la definición del desafío que se está evaluando. Segundo, se aseguran de que la conversación sea natural y fluida, como una interacción real entre 2 personas. Claro, no tendría sentido evaluar un LLM con conversaciones que suenen robóticas o forzadas. Exacto. Y por último, comprueban que al menos 3 de los 6 LLMs utilizados como respondedores fallan en esa conversación específica. Tiene sentido. Esto asegura que los desafíos incluidos en Multi-Challenge sean realmente difíciles y representativos de las dificultades que enfrentan los LLMs actualmente. Justamente. Y una vez que la conversación ha pasado todas estas pruebas, se integra a Multi-Challenge como un escenario de evaluación. Es un proceso bastante elaborado, pero me imagino que todo este esfuerzo vale la pena para obtener un benchmark que sea realmente útil para la investigación en LLMs. Sin duda alguna. Este enfoque híbrido permite a los investigadores crear un benchmark que es más realista, diverso y desafiante que si lo hubieran hecho solo con humanos o solo con máquinas. Es fascinante cómo la combinación de inteligencia artificial y humana puede llevar a resultados más robustos en este tipo de investigaciones. Totalmente de acuerdo. Además de la generación de conversaciones, también tuvieron que idear una forma eficiente de evaluar el desempeño de los LLMs en estas interacciones complejas. Ahí es donde entra en juego el concepto de LLM como juez. Ajá. Recuerdo que mencionaste este concepto antes. Me intriga saber cómo un LM puede actuar como juez en un benchmark como Multi-Challenge. La clave está en el diseño de la evaluación. Para cada escenario de prueba, los expertos elaboran una pregunta muy específica que puede responderse con un simple sí o no.
Y lo más importante es que esta pregunta se basa únicamente en la respuesta final del LLM, no en toda la conversación. Es decir, que no es necesario analizar cada turno de la conversación para determinar si el LLM ha superado la prueba. Exactamente. El LLM juez solo necesita evaluar la respuesta final del LLM que se está evaluando a la luz de la pregunta de la rúbrica. Suena un sistema muy eficiente. Pero ¿qué tan confiable es? Podemos estar seguros de que los LLMs jueces son imparciales. Para comprobar la confiabilidad del sistema, los investigadores realizaron experimentos para comparar la precisión de los LLMs jueces con la de evaluadores humanos. Y los resultados fueron impresionantes. ¿Qué tan impresionantes? ¿Acaso los LLMs jueces lograron superar a los humanos? Bueno, no llegaron a superar a los humanos, pero estuvieron muy cerca. Lograron un 93% de concordancia con los evaluadores humanos. ¡Wow! Eso sí que es sorprendente. No me esperaba un nivel de precisión tan alto por parte de los LLMs jueces. Es un resultado muy prometedor. Y gracias a este sistema, la evaluación de multi-challenge se vuelve mucho más rápida y escalable, lo que permite a los investigadores analizar un mayor número de modelos, incluyendo LLMs de código abierto. Es un gran avance en la evaluación de LLMs, y dado que multi-challenge se enfoca en las conversaciones multiturno que son cada vez más comunes en la interacción humano-máquina, este benchmark se vuelve aún más relevante. Totalmente de acuerdo. Y los resultados de multi-challenge nos dan una idea clara de los desafíos que aún debemos superar para que los LLMs puedan conversar con nosotros de una manera más natural y fluida. Exacto. Los resultados que hemos discutido hasta ahora nos muestran que si bien se ha avanzado mucho en el desarrollo de LLMs, aún queda un largo camino por recorrer. Así es. Pero a pesar de las dificultades, investigaciones como multi-challenge nos ayudan a comprender mejor los límites actuales de los LLMs y las áreas donde aún hay margen de mejora. Es cierto. Y ahora que ya entendemos cómo se construyó multi-challenge y cómo se evalúa, me encantaría saber más sobre los resultados específicos de los diferentes LLMs. ¿Puedes contarnos un poco más sobre el desempeño de los modelos en las distintas categorías de desafíos? Por supuesto. De eso hablaremos en la última parte de nuestro Deep Dive. Sí, me acuerdo que al principio mencionaste que ninguno de los LLMs evaluados logró superar el 50% de precisión en multi-challenge. Correcto. Y bueno, ahora en esta última parte de nuestro Deep Dive vamos a analizar con más detalle los resultados de algunos modelos específicos. Me parece perfecto. ¿Por dónde empezamos? ¿Hay algún modelo que se haya destacado, aunque sea por un pequeño margen? Bueno, el modelo con el mejor desempeño general fue Cloud 3.5 Sonnet, pero incluso él solo alcanzó un 41.4% de precisión en promedio. Un 41.4%. No es precisamente un resultado para celebrar, ¿verdad? Cierto. Y lo más interesante es que su rendimiento varió bastante entre las diferentes categorías de desafíos. En serio. ¿Puedes darnos algunos ejemplos? ¿En qué categorías le fue mejor y en cuáles tuvo más dificultades? Cloud 3.5 Sonnet obtuvo su mejor puntuación en la categoría de retención de instrucciones, con una precisión de 58.57%. Parece que este modelo es bastante bueno para recordar y seguir instrucciones a lo largo de la conversación. Un 58.57% sigue siendo una calificación aprobatoria, pero no es una puntuación sobresaliente. ¿Y cómo le fue en las otras categorías? En las demás categorías sus resultados fueron mucho más bajos. Obtuvo un 37.29% en memoria inferencial, un 24.39% en edición confiable versionada y un 45.45% en autocoherencia. Vaya, parece que Cloud 3.5 Sonnet, a pesar de ser el mejor de la clase, todavía tiene mucho que aprender, sobre todo en lo que respecta a recordar información del usuario, editar texto de forma confiable y mantener la coherencia a lo largo de la conversación. Exacto. Y si analizamos el rendimiento de otros modelos como GPT-4 o Llama, vemos patrones similares. Ninguno de ellos logró superar el 50% de precisión en ninguna de las categorías. Es un poco desalentador ver que incluso los modelos más avanzados tienen dificultades con tareas que nos parecen tan naturales a los humanos. Es cierto. Pero también es importante recordar que Multi-Challenge está diseñado para ser un desafío extremo. No se trata de desanimarnos, sino de comprender mejor los límites actuales de los LLMs y las áreas donde aún hay margen de mejora. Totalmente de acuerdo. Y al final del día, este tipo de investigaciones son las que impulsan el progreso en el campo de la inteligencia artificial. Gracias a benchmarks como Multi-Challenge, podemos identificar las debilidades de los LLMs y enfocar nuestros esfuerzos en desarrollar modelos más robustos y capaces. Precisamente. Y además de los modelos más conocidos, Multi-Challenge también evalúa una amplia gama de LLMs de código abierto. Esto nos da una visión más completa del panorama actual y nos permite comparar el progreso de diferentes enfoques de desarrollo. ¿Y cómo se comparan los resultados de los modelos de código abierto con los de los modelos comerciales? ¿Hay alguna diferencia significativa en su rendimiento? En general, los modelos de código abierto obtuvieron puntuaciones más bajas que los modelos comerciales. Pero hay que tener en cuenta que muchos de estos modelos son más recientes y aún están en desarrollo. Tiene sentido. Es como comparar a un atleta novato con un campeón olímpico.
Las diferencias en experiencia y entrenamiento son evidentes. Exacto. Pero lo importante es que la investigación en LLMs está avanzando a pasos agigantados, tanto en el ámbito comercial como en el de código abierto. Y benchmarks como Multi-Challenge nos ayudan a medir este progreso de forma objetiva y a identificar las áreas donde se necesitan más esfuerzos. Es fascinante pensar en el futuro de los LLMs. ¿Crees que algún día llegaremos a tener modelos que puedan conversar con nosotros con la misma fluidez y naturalidad que un humano? Sin duda alguna. Es solo cuestión de tiempo y de investigación. A medida que comprendamos mejor las complejidades del lenguaje humano y desarrollemos nuevas técnicas de aprendizaje automático, veremos LLMs cada vez más capaces de participar en conversaciones complejas y significativas. Es una perspectiva emocionante. Y mientras tanto, seguiremos explorando las últimas investigaciones y compartiendo nuestros hallazgos con ustedes en The Deep Dive. Hasta la próxima.